su paz y amor. Recemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Aurora Ortiz, del Padre Romualdo Herrera. Oramos por la salud de María Ángel Espinosa, de Andrea Navarrete, de Yesenia Acevedo, por todos los enfermos en el mundo entero. Seguimos orando y pidiéndole al Señor también por el fin de esta pandemia. Oramos también por sus necesidades, por las necesidades de todos ustedes. Nos acordamos hoy de una memoria especial también de un santo, San Bruno. San Bruno, él vivió hacia el año 1000, en el 1035 al 1101, y él fue fundador de una comunidad que continúa hasta el día de hoy, los cartujos, hombres dedicados grandemente a la contemplación, pero también a la ayuda de la vida, también de la pastoral, los cartujos. Entonces le damos gracias a Dios hoy también por la vida consagrada, la vida entregada al Señor, la vida contemplativa. Y oramos junto con los cartujos, vamos a orar por todas las comunidades religiosas de vida contemplativa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a pedirle al Señor su bondadosa misericordia para celebrar esta Santa Misa, ayudados por su gracia. Reconozcamos ante Él nuestra condición de pecadores. Tú que eres el camino, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres nuestra vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que llamaste a San Bruno a servirte en la soledad, concédenos por su intercesión en medio de la inestabilidad de este mundo, hallar en ti nuestro descanso, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Debes saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por la tradición paterna. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, estamos leyendo ahora esta carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y hoy San Pablo nos cuenta la historia suya de cómo era antes y luego ya ahora cómo ha venido trabajando en todo este camino del Señor, por la revelación también que tuvo al mostrársele Jesús. Y él dice, hace esa transición y nos muestra la transición que tuvo que hacer de lo que él amaba y buscaba en Dios, en el judaísmo, y ya ahorita a través de nosotros sabemos todo el proceso de la conversión de San Pablo, cómo ya se une a Cristo. Y sobre todo recuerda algo él, dice él que era una persona que perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, y ya nos muestra algo de su ímpetu y de su fuerza. Encarnizadamente, esa es una palabra que es fuerte, encarnizada, como quien dice, era de una persona que es visceral, que desde sus entrañas siente fuertemente algo que defender. A veces cuando la gente se vuelve así, se vuelve bien defensora, y esa forma de ser la debe a que amaba al Señor. Y recuerda algo, dice que él superaba en el celo a todos sus otros compañeros también de estudio en el judaísmo, y sobre todo dice por las tradiciones paternas, es decir, era un hombre arraigado a las mismas tradiciones que se tienen allí, superaba en el celo. En otras formas, en otras traducciones nos recuerdan una palabra que se asemeja a un celo desenfrenado, y es el fanatismo. El fanatismo, un celo, el celo quiere decir la forma en que se ama algo, pero bastante grande, y ese es el celo. Pero el fanatismo, ya cuando es demasiado, entra en el fanatismo y raya en el fanatismo. ¿Quién es una persona? Para entender qué es una persona y quién es fanático, un fanático normalmente se entiende así: para esa persona no existe otra razón, no hay ninguna razón más que la que él o esa persona cree o entiende. Esa es la única razón, no existe, por más que se le compruebe la verdad, aun sabiendo que de pronto está equivocado o en la forma tan acérrima de defender algo, no existe. Incluso entra ya en el camino de imponer sus ideas, y las impone a diestra y a siniestra, grandemente las impone, y también hace un apartamiento, se aparta de los que no están quizás o no creen como él cree, como esa persona cree, se aleja y los considera a los otros, diríamos, distintos y diferentes, enemigos, contrarios, de otro partido.
de otro partido. O si nos vamos al orden de lo religioso, el fanatismo en lo religioso considera a los otros también pecadores o que son condenados ya, también entran en ese ámbito de ya ser demasiado rigoristas y jueces. Y no existe. Imagínense que en el ámbito también del fanatismo religioso a veces entran en tanta fuerza que ni siquiera las razones propias, incluso las de Dios, les sirven, porque la persona cree que eso es así y de tal manera es así, y evidenciándolos incluso con la palabra de Dios, tampoco van a creerle a esa que es la palabra de Dios. El fanatismo, algo de lo que nos debemos cuidar en la vida religiosa y no llevarlo a tal punto, a llevar la vida nuestra a tal punto en donde nosotros no aceptemos. Y es que lo que se exalta en el fanatismo es la obra humana. Ya no es la obra que Dios nos propone o la obra santa que Dios nos dice que hagamos, sino es la obra, mi obra es lo importante, ante todo y pese a todo, mi obra. Y son personas que incluso se pueden ver así como San Pablo, demasiado religiosas, que son cumplidoras absolutas de las leyes, de las que creen, y se vuelven así fuertes, y lo que hacen es que se van quedando incluso solas y son agresivas a veces de por sí y no aceptan más. Cuidémonos mucho de una vida así, una vida en Dios, una vida religiosa, una vida. Imagínense, por ejemplo, entendamos eso, un fanático de los deportes siempre va a decir: mi equipo es el mejor, y pueden ir perdiendo toda la temporada, pero dice: como mi equipo no hay ninguno, y pierden y dicen que es el mejor. Así es de irónico, sabiendo que la evidencia es otra y no creen. Entonces van en contra de los demás y piensan que los otros sí son distintos, diferentes. Como les decía, a veces en la vida ya de la religión consideran a los otros que son pecadores porque se comportan o hacen de otra manera, y no sabiendo que de pronto ellos son los únicos que están haciendo o rezando o llevando las cosas en modo distinto, pero creen que los otros son. Ya es una enfermedad, se podría decir, una enfermedad fuerte, un celo desenfrenado que es el fanatismo, el celo. Nosotros sabemos que incluso de ese celo hubo una secta, por decirlo así, que se movió, no era tanta religiosa, pero que iba más hacia la fuerza, los celotes, de los cuales hacía parte también uno de los discípulos apóstoles del Señor Jesús, Judas Iscariote. Y ya también por esas mismas convicciones uno puede entrever que por allí, al no ceder a la convicción del Mesías como lo estaba conociendo, sino como quizás lo entendían los celotes, uno puede ver que también eso pudo ayudar y contribuir a que el mismo Judas, apurando las cosas como le dice el Señor, entonces llegue a ser el que lo traiciona por esas mismas convicciones. Creyendo que hacemos bien por Dios, un fanático está antes haciendo lo contrario, está destruyendo la obra de Dios tan hermosa. Es lo mismo que le pasó a Pedro, cuando el Señor le presenta todo en esa visión, le presenta animales y le dice: Pedro, come. Y Pedro dice: no, Señor, ¿cómo voy a comer? En mi boca no ha entrado nada impuro, porque los judíos conocían que ciertas carnes no se podían comer, sobre todo la de cerdo. Y le dice el Señor: no llames impuro lo que yo ya he bendecido. Y le da una señal también, la misma mentalidad de cambiar a Pedro de dirigir solamente el cristianismo a los judíos, porque era digamos, el pueblo elegido. Le hizo también ver, como a San Pablo, que no, que era para todos y que tenía que dar ese cambio a que la salvación que ahorita era la revelación de Jesús era para todos, para que no fuera exclusivista. San Pablo le tocó también
de una manera fuerte y a Pedro también. Pablo nos dice hoy que él, conociendo a Dios, fue tan duro el impacto, él se fue para Arabia, luego pasó a Damasco y después de 3 años es que bajó a Jerusalén a conocer a los apóstoles. Se iba a Arabia, se fue al desierto, se fue a un desierto, lo que nos indica él se fue a meditar y contemplar qué era esto nuevo, qué era esto tan curioso que le había pasado, tan extraño, para poder entenderlo bien y saber dar el cambio. Y luego pasó a los apóstoles y él entendió ya después en sus misiones cómo el Señor lo fue guiando a que era un apóstol de los gentiles. Pero vemos todo este proceso inicial que dice San Pablo, una oración verdadera de contemplación para entender quién era Dios. Por eso en el Evangelio hoy también a colación nos trae este momento en que Jesús está con Marta y María. Amigos eran ellos, todos eran amigos junto con Lázaro. Y en esta lección que nos muestra hoy respecto de Marta y María, la lección es Marta trabajando y le hace el reclamo al Señor. María me dejó sola y yo con tantas labores, porque no solamente estaba Jesús, recuerde que Jesús no andaba solo, andaba con muchos, y entonces la labor fue una mujer para atender a 12, 13, 14, 15 personas que de pronto iban con Jesús. A veces iban mujeres acompañándolos, era una labor para trabajar, atenderlos. Entonces ella le dice eso y Jesús le hace caer en la cuenta de algo. Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Eso ya nos llama la atención. Muchas cosas te preocupan y te inquietan. Cuando Marta ha empezado por donde debe ser, por donde debe ser, y es esta, la más necesaria, siempre recordemos esto, la más necesaria, y entendiendo esto, el único ser necesario es Dios. El único ser necesario para nuestra vida debe ser Dios. Por eso Dios primer lugar, Dios el primer lugar. Y nosotros aseguremos de que Dios siempre esté en el primer lugar, que nosotros siempre estemos en esa continua comunicación y diálogo, a los pies del Señor, en silencio, escuchándolo, que no se nos olvide la mejor oración, la del silencio, la de la contemplación, la de poder alejarme y quedarme con Dios, para entender su obra, para conocer su voluntad, para saber que no es mis obras y lo que yo estoy haciendo algo importante y que incluso me está alejando o va en contra de la obra de Dios, creyendo hacerle bien, como decimos por allí, por hacer bonito hizo feo. Por hacer bonito hizo feo, a veces nos pasa así, y eso es porque no escuchamos a Dios, cuál es su voluntad y qué es lo que Él quiere en todas nuestras obras. Oremos, pidámosle al Señor todos los días y todo el tiempo. Hay que estar en oración, hay que aprender a combinar esta vida contemplativa, a la que San Bruno hoy nos llama. Él hizo y llevó la vida contemplativa, la vida entregada a Dios, a una combinación entre lo que eran los monjes eremitas y la vida cenobítica, es decir, los que vivían en la soledad, pero también vivían en comunidad, en este trabajo de vida, y esos son los cartujos, y también de lo cual se derivan muchas realidades. Santa Teresa, recuerdo respecto de esa Marta y María, decía algo, Santa Teresa de Jesús, decía, Marta y María nunca deben estar separadas, ellas deben estar juntas. ¿Por qué? Porque cuando María ya estaba a los pies de Jesús, era que Marta ya le había lavado los pies. Es decir, es la labor también, ora es labor a que nos enseña San Benito. La Iglesia recuerda mucho ese trabajo, orar primero para poder saber trabajar, para saber hacer la obra de Dios, y la oración siempre va primero. No trabajar y en el camino orar, se nos olvida, o a veces en tantos afanes, creyendo haciendo la obra de Dios, se nos olvida orar. Primero es orar y pedirle a Dios siempre. Por eso el silencio, la contemplación es fundamental. Trabajar grandemente para que nosotros no nos volvamos irreverentes ante el Señor, creyendo que nuestras buenas intenciones
le están ayudando a Dios, y puede ser que vaya en contra de la obra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de los hermanos, porque lo único que está haciendo es que de pronto me estoy volviendo, apartando demasiado fanático. Y si yo me voy apartando de los demás, de la iglesia, si me voy haciendo una isla, como si fuera entre los otros, pero tremendamente a su lado, no. Nos recogemos en el silencio y la soledad con Dios, pero luego el Señor nos une a los demás. No nos puede alejar la vida de Dios de los demás, nos une a los demás para ayudar a sanarnos, a salvarnos, a entrar en esta realidad de amor. Qué bueno entonces que entendamos pues todo esto de la mejor manera y sepamos darnos estos luces para no ir tampoco mal en las cosas de Dios. Lo que Dios nos ha dicho que es bendito, ¿por qué lo rechazamos diciendo que es algo impuro, algo que no es? Dios nos lo da. Entonces podamos vivir, que las obras sean santas, las que Dios quiere en nuestras vidas, no nuestras obras, que escasamente llegarán a ser buenas, pero no son santas. Se necesitan obras santas, y esas se hacen a los pies del Señor, orando y también trabajando después de conocer y entender qué es lo que Dios necesita y quiere de mí, qué misión necesita. Amén. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria del Señor, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que recibas este sacrificio que te ofrecemos por la salvación de tu pueblo, por el cual podamos, con la intercesión de San Bruno, no solo apartarnos de las seducciones del pecado, sino también formar parte de la asamblea de los santos en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de tus hijos Aurora Ortiz, Romualdo Herrera, el Padre, para que así a ellos que los has llamado de este mundo ya a tu presencia, también les concedas que así como compartieron la muerte con Cristo, también compartan con Él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Oramos por aquellos niños no nacidos, por aquellos que han sido desechados de una u otra manera de entre la sociedad y han muerto por causa y culpa de otros. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de las necesidades de nuestras familias, Señor, de la humanidad que te suplica el fin de esta pandemia, de todos los enfermos, a los cuales te rogamos, Señor, tu bendición y que les des la salud, muy especialmente colocando la salud y la recuperación del padre Franklin Pozo, de la niña María Ángel Espinosa, de Andrea Navarrete, de Yesenia Acevedo. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, San Bruno y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Él es a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mí, pero una sola palabra tuya bastará.
Oración para la comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas. Deseo poder recibirte sacramentalmente, pero no pudiendo hacerlo ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo a ti, me uno a ti, te pido la gracia de no separarme de ti. Amén. Oremos. Concede, Dios nuestro, que amparados bajo la protección de San Bruno, por virtud de este sacramento, regalo de tu sabiduría, vivamos con justa moderación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.